Muy bien, para iniciar vamos a ver la diferencia entre la trompa de Eustaquio de un niño y un adulto, ¿sí? ¿Por qué? Porque varias patologías de estas tienen bastante que ver con lo que es la ventilación del oído. Recuerden que en un niño, si se dan cuenta, la trompa de Eustaquio está más horizontal que en el adulto. Y recuerden que en el niño puede medir de 1.8 centímetros y en el adulto el doble. Entonces, ¿eso qué significa? De que el oído está mucho más conectado en los niños a la nariz y a la garganta que en el adulto, que por gravedad es mucho más difícil que suban las bacterias a lo que es el oído. Entonces, sabiendo eso, vamos a comenzar con lo que es la otitis media aguda, ¿sí? Entonces, la otitis media aguda es un proceso inflamatorio del oído medio, en lo cual tiene una evolución que no va a exceder los 21 días. ¿Sí? Si esta enfermedad no evoluciona en ese tiempo, de manera espontánea o como resultado del tratamiento, ya debe clasificarse como una otitis media crónica. Entonces, la otitis media aguda hay que tener en cuenta que es específicamente elevada en la edad infantil. Tenemos a partir del primer mes de vida, aumenta progresivamente y alcanza un máximo del año. Y luego, durante el segundo y tercer año va a disminuir el proceso, pero como el niño comienza a ir a la escuela, al nido, al colegio, ya se eleva nuevamente entre los 5 y 6 años. Tenemos los factores que son los ambientales y los del huésped. Entonces, en lo que es los del huésped, tenemos el sistema, las inmunodeficiencias, que pueden ser por la deficiencia de la inmunoglobulina, las neoplasias, también los que están en tratamiento con inmunosupresores. En lo que son los ambientales, como les dije, la asistencia a las guarderías, la exposición al humo del tabaco, porque se sabe de que el tabaco produce hiperplasia en las células que son productoras de moco. También tenemos meses de invierno, más que todo por procesos alérgicos, que va a causar procesos inflamatorios. Y también tenemos la lactancia materna ausente en menor a 3 meses. En su etiología, tenemos que el mayor porcentaje son virales, del 25 al 50%. Tenemos el estreptococo neumonial, el 35%, la influenza, 30%, y el piógenos en 5%. En lo que es la clínica, vamos a ver que en una evolución de los 2 primeros días va a aparecer en el niño fiebre elevada, va a aparecer dolor de oído, vamos a notar que se manipula bastante el oído. Luego tenemos en la tercera o el octavo día, puede haber secreción, que va a ser la salida espontánea del exudado purulento del oído medio a través de una perforación de la membrana timpánica. Entonces, clínicamente lo que tenemos que tener en cuenta es fiebre, otalgia y el que el niño más que todo se manipula el oído, irritabilidad. Al examen físico, que vamos a ver una membrana timpánica hiperémica, opaca, puede ser abultada y va a tener disminución de la movilidad. En la otitis media aguda lo vamos a clasificar por fases. Entonces, la primera fase es la congestiva, que se va a iniciar generalmente con el curso del proceso de vía aérea respiratoria, que puede ser la rinofaringitis, que puede presentar fiebre, el niño puede llegar a los vómitos, dolor de oído tipo punzada que va y viene, y puede haber la disminución de audición, que es la hipoacusia conductiva. Cuando le evalúen, va a mantener el signo de trago positivo. Segundo, cuando ya evalúen con el otoscopio, lo que van a ver es una membrana timpánica congestiva hiperémica y que va a estar algo hundida. ¿Sí? La segunda fase, la de colección, la vamos a dividir en dos. En la primera parte, que es la que donde se produce el líquido seroso, como pueden ver en la imagen, la membrana timpánica está abultada y se ve que hay colección de líquido seroso. Y el niño va a referir que suena como burbujas. Entonces, cuando lo evalúen, vamos a ver secreción serosa por la translucidez de la membrana timpánica. Y la segunda fase
que se produce ya la colección supurada. Como pueden ver, en las flechas ya se nota que hay secreción purulenta a nivel retrotimpánico. Entonces, los síntomas van a empeorar y va a haber una notalgia pulsátil, puede haber malestar general y puede haber un ruido en el oído. La siguiente fase es como se llama la fase de evacuación, que se inicia en el momento en que se va a perforar la membrana timpánica y va a drenar el líquido purulento. Entonces, cuando ya comience a drenar el líquido purulento, los síntomas van a comenzar a remitir, va a remitir el dolor de forma inmediata. ¿Sí? Y la última fase, que es la fase de reparación, donde ya no hay secreción purulenta. Al paso del mes, probablemente va a haber, si la perforación ha sido pequeña, va a haber un cierre espontáneo en la membrana timpánica y la audición se recupera con normalidad. Entonces, en lo que es tratamiento, el tratamiento de inicio en el niño, siempre vamos a dar amoxicilina en dosis altas de 80 a 90. ¿Por qué? Porque puede haber complicaciones. Una otitis media que se puede complicar, entonces de inicio siempre antibiótico en dosis altas, el cuidado del niño que no ingrese nada de líquido al oído. Entonces, si es que no hubiera una buena respuesta con amoxicilina de dosis de 80 a 90, vamos a evolucionar a amoxicilina con ácido clavulánico. Podemos también cambiar a claritromicina, que va bien en el oído, en dosis mucho más complicadas, que el niño puede hacer mastoiditis. Ya iniciamos con ceftriaxona. Luego tenemos la otitis media con efusión, que es líquido tras la membrana timpánica. ¿Sí? El 90% de los niños lactantes o en edad preescolar van a presentar un episodio de otitis media con efusión. 50% en primer año de vida, 60% en el segundo año de vida. Los factores de riesgo son prácticamente los mismos que en la otitis media aguda: el tabaquismo pasivo, la guardería, el uso del chupete en forma prolongada, también porque afecta se ha visto que el chupón también afecta la anatomía de la cara, procesos de invierno por procesos alérgicos. Tenemos también que va a haber la hipertrofia adenoidea. ¿Por qué? Porque no va a haber una buena ventilación, tumoraciones en cabum, paladar hendido y sobre todo en lo que es la obstrucción de la trompa eustaquio por procesos de dificultad respiratoria nasal. Entonces, que va a presentar el niño sí una hipoacusia conductiva fluctuante, se va a tapar el oído un momento, luego va a sentir que escucha bien, luego va a sentir otra vez el oído tapado. Entonces, como hay también disminución de audición, va a haber retraso en el lenguaje. Como no está escuchando bien, no está hablando bien, va a haber dificultad para aprendizaje, falta de atención. El dolor es mínimo, puede sentir una punzada, luego pasa. Por el proceso congestivo va a haber zumbido de oído y es muy alejado que cause problemas de vértigo. Tenemos las etapas. Tenemos primero la otitis media serosa, donde vamos a ver una audiometría prácticamente normal con una timpanometría igual. Como pueden ver, la curva central en el oído izquierdo y en el oído derecho, que ya, como pueden ver, hay un gap mínimo que está escuchando en 25 y ya se está dibujando una curva tipo F. Luego viene una otitis mucoide, donde se va a complicar más, se va a hacer el moco más denso. Como pueden ver, la membrana timpánica se congestiona un poco, se retrae, se hace ya una pérdida de audición de oído derecho más marcada. Tenemos la vía ósea que está escuchando bien, pero la vía conductiva tiene una pérdida auditiva leve, pero ya hay un gap, un espacio entre la vía ósea y la vía aérea. Entonces tenemos que el oído izquierdo está escuchando muy bien, como pueden ver la timpanometría está normal, pero ya no hay movimiento de la membrana timpánica en respuesta a la presión que envía el timpanómetro y se ve una curva plana. ¿Sí? Ya o algo más complicado es la otitis media mucoide con atelectasia. Se ve como pueden ver, se ve un bolsillo de retracción en la membrana timpánica. Y un cuadro más complicado es la adhesiva, que igual los patrones audiológicos es la curva tipo B con una otitis, con una hipoacusia conductiva.
Si no se da tratamiento, lo que va a terminar es en una perforación timpánica, como pueden ver, una perforación timpánica bastante amplia, que esto sí va a necesitar tratamiento quirúrgico, pero antes de operar este oído siempre hay que revisar si ha sido porque el adenoide está bastante grande, si tiene su desviación de tabique, alguna tumoración en las fosas nasales o algo que estuviera causando obstrucción. Por ejemplo, si tenemos un cuadro rinítico alérgico, hay que tratarlo con antihistamínicos, con corticoides nasales. Si tenemos rinitis alérgica y asma, se ha visto que el Montelukast ayuda a prevenir estos cuadros. Una rinocinoadenoiditis recurrente, entonces lo que vamos a hacer es tratar lo que es el adenoide, un corticoide nasal tópico, para que pueda respirar mejor. Y el reflujo gastroesofágico, que también se ha visto que causa problemas. En estos casos ya lo manejaríamos con gastroenterología. Entonces, como se ve que, como han visto que la mucosidad se contamina, vamos a dar antibióticos. Oído siempre iniciamos con amoxicilina, si no amoxicilina con ácido clavulánico, cefuroxima o claritromicina, y siempre lo damos con corticoides para que nos ayude a desinflamar este proceso mucho más rápido. Entonces, podemos dar betametasona o metilprednisolona y su spray nasal. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para no llegar a los cuadros complicados que hemos visto? 1. Si tiene el adenoide grande, retiramos el adenoide. Si vemos que ha tenido una curva plana como la timpanometría, lo que vamos a hacer es colocarle un tubito de ventilación. Hacemos un pequeño corte de membrana timpánica, colocamos el tubo de ventilación en el niño, por ahí va a ventilar el oído, por ahí va a drenar hasta que consigamos una buena ventilación y el tubito a los 6 meses probablemente ya esté cayendo solo y la membrana timpánica también se va a cerrar espontáneamente. ¿Sí? Ahora, en los cuadros de rinosinusitis pediátrica, muy bien, en la etiología tenemos que la enfermedad viral es el factor predisponente más común. Los niños pueden padecer un promedio de 6 u 8 infecciones virales de vías respiratorias superiores en un año y hasta el 5% de las infecciones virales de tracto respiratorio superior se van a infectar secundariamente con bacterias. Recuerden que en niños siempre la mayoría de cuadros que van a ver son procesos virales, que luego se pueden complicar, sí puede pasar. Entonces, para hablar de rinosinusitis, más o menos debemos saber por qué motivo es. Entonces, para empezar, tenemos 3 factores en la fisiología normal del seno, de los senos paranasales, que es la permeabilidad del ostium primero, como pueden ver acá está el ostium, que es por donde va a haber la ventilación. Luego tenemos lo que es la función ciliar, que va a hacer que bata el moco hacia afuera. Entonces, y estos cilios van a necesitar un moco surfactante fluido para poder batir normalmente. Entonces, ¿qué pasa en la sinusitis? Va a haber la obstrucción del ostium. Esta parte de acá se va a obstruir y esto va a provocar la inflamación de la mucosa nasal. El moco se hace más espeso, ¿sí? Entonces, al haber el cierre del ostium, va a haber disminución de la ventilación del seno, va a provocar la disfunción ciliar, ya no va a batir bien, y este seno se va a poner congestivo, hipóxico y lleno de moco. Entonces ahí va a ser donde es más fácil que se asienten las bacterias y se dé la sinusitis. Entonces, resumiendo todo lo que es sinusitis, ¿qué va a pasar? Se obstruye el ostium. Si se obstruye el ostium, ¿qué va a hacer? Que el seno tenga hipoxia. Cuando hay hipoxia, los cilios ya no van a batir bien, se van a paralizar y entonces se va a retener el moco, la secreción en el seno. Ahora, también se obstruye el ostium, ¿qué va a pasar? Va a ser vasodilatación y trasudado y también va a ocasionar secreciones. El otro también lo que va a pasar es la disfunción de las glándulas de la mucosa, el moco se va a poner más espeso y si el moco se pone más espeso no va a poder salir, entonces se va a retener la secreción. Se queda la secreción en el seno, se contamina y es lo que da la sinusitis. Entonces, en factores predisponentes tenemos los cuadros riníticos, el adenoide que está grande, los cuadros de asma, recuerden que asma va de la mano siempre con los cuadros riníticos alérgicos, que hace que no ventile bien la nariz, también la desviación de tabique, ahora los problemas también con los cilios, las inmunodeficiencias, fibrosis quística también se ha visto que está relacionado con estos cuadros, y la contaminación ambiental,
que también causa sus procesos alérgicos inflamatorios nasales. En el diagnóstico de la rinosinusitis tenemos que va a haber dolor, va a sentir que la presión facial, como el moco va hacia atrás, vamos a tener lo que es la tos. Por ahora, si vemos ahí al examinar un pólipo, también de todas maneras lo que vamos a hacer son endoscopías nasales y vamos a ver, como pueden ver en la imagen, que hay pólipos nasales que están obstruyendo el espacio nasal. Va a haber mucosidad purulenta, va a haber mal olor. Cuando veamos la endoscopía vamos a ver que el moco puede salir de meato medio, va a haber una mucosa congestiva. Si ya vemos que hay pólipos nasales, de todas maneras lo que vamos a hacer es una tomografía. Entonces, de inicio, para lo que es la rinosinusitis aguda, tenemos que primero un niño con rinosinusitis aguda con síntomas que tienen menos de 5 días lo vamos a clasificar como un cuadro de resfrío común y se le va a dar su tratamiento analgésico. Si vemos que no hay mejoría en estos días, lo que vamos a hacer es iniciar con lavados nasales, vamos a dar corticoide nasal y lo vamos a evaluar si es necesario iniciar tratamiento antibiótico o no. Ahora, si vemos que el niño tiene unos síntomas mayores de 10 días o a los 5 días que está en tratamiento se empeora, sí vamos a dar un tratamiento antibiótico bioral y corticoide nasal. El corticoide nasal nos va a ayudar bastante para desinflamar. ¿Sí? Ahora, si vemos que con todo esto no mejora lo que es su tratamiento, no responde bien al tratamiento, de todas maneras vamos a realizar un cultivo y ver con qué antibiótico nos va a ir mejor. Ese es en un proceso agudo. En un proceso crónico, si vemos a un niño con una rinosinusitis crónica que tiene los vasos sanguíneos que están congestivos, inflamados, iniciamos con lavados nasales y corticoide nasal que nos va a ayudar a desinflamar. Entonces, y si a los 3 meses de este tratamiento con corticoide nasal, porque recuerden que el corticoide nasal son mínimo 90 días de uso continuo, no hay respuesta al tratamiento, vamos a realizar el cultivo con antibiograma para ver qué antibiótico más o menos le va a ir mejor. Ahora, si persiste aún así con estas molestias, ya pasamos a una tomografía y vamos a evaluar también qué podría estar ocasionando este problema que no tiene la mejoría, ¿no? Ahora, si vemos que el niño está demasiado congestivo, con una congestión de vasos sanguíneos ya moderada a grave, realizamos el cultivo, su tratamiento antibiótico, o si no, ya comenzamos ya con los estudios de la tomografía. ¿Sí? Esto es en cuadros crónicos. Ahora vamos a ver lo que son los cuadros de rinitis alérgica. ¿Hasta acá alguna pregunta? Muy bien. Entonces, para definir rinitis alérgica, sabemos que son los procesos patológicos más frecuentes que vamos a ver por la misma contaminación del ambiental, por la misma humedad, que en Lima es bastante húmedo. Entonces, es probablemente que la situación de la mucosa nasal, que es un órgano a través de que se va a producir la entrada del aire, se inflame mucho más rápido, por todo que tiene contacto con toda esta contaminación y es la humedad. Entonces, vamos a iniciar hablando de la fisiopatología de la rinitis alérgica, algo bastante rápido. Sabemos que se va a involucrar las células T helper, tenemos la 0, la 1 y la 2. Entonces, esta es una enfermedad inflamatoria de la mucosa nasal que va a estar mediada por la respuesta inmunitaria de TH2. Entonces, en la patofisiología de la rinitis se puede dividir en dos fases principales, que son la fase temprana y la fase tardía. Entonces, en la fase temprana lo que va a haber es la exposición inicial a un alergeno y esto va a provocar la sensibilización de todo el sistema inmunitario. Entonces tenemos las células presentadoras de los antígenos que procesan lo que es el alergeno y van a presentarle a los linfocitos T, que se van a diferenciar en células TH2. Entonces, estas células TH2 lo que van a hacer
vamos a liberar citoquinas como tenemos la interleuquina, vamos a ver acá, la 4, la 5 y la 13, que van a inducir a la producción de la inmunoglobulina E por parte de los linfocitos B. Muy bien. Entonces, la inmunoglobulina E se va a unir a los receptores de alta afinidad, lo que son los mastocitos en los basófilos, y va a haber una exposición al alergeno, y ahí es donde la inmunoglobulina E va unida a los mastocitos, se van a entrecruzar y van a provocar la degranulación de los mastocitos y van a liberar los mediadores inflamatorios como que son la histamina, la prostaglandinas y los leucotrienos. Estos son los que van a causar los síntomas inmediatos de la rinitis alérgica. Entonces, el paciente va a presentar estornudos, prurito nasal, rinorrea y congestión nasal. Ese es en la fase temprana. Entonces, ya pasando a la fase tardía, que va a ocurrir horas después de la exposición al alergeno, se va a caracterizar por la infiltración de las células inflamatorias, los eosinófilos, los basófilos, los linfocitos Th2, en todo lo que es la mucosa nasal. Entonces, van a estar las citoquinas, van a ser liberadas por estas células como la interleuquina 5 y la eotaxina, y estos se encargan de perpetuar lo que es la inflamación y van a contribuir a la hiperactividad nasal y a la persistencia de estos síntomas de lo que es la rinitis alérgica. Entonces tenemos la clasificación de la rinitis, que vamos a ser intermitentes, que es en menos de 4 días por semana o menor a 4 semanas. Tenemos la persistente, que es mayor a 4 días por semana o mayor a 4 semanas. Tenemos la leve, en una rinitis que no le va a interferir el sueño, que puede asistir normal a clases, puede hacer deporte, no le va a faltar el aire, se controla. Pero ya cuando es una moderada severa, el niño no puede dormir o duerme con la boca abierta, se va a despertar porque se ahoga, se cansa más rápido, ya no puede hacer sus actividades diarias, ejercicios, como no duerme bien, ya no rinde en el colegio, y entonces ya también pican los ojos y ya tiene los síntomas molestos. En lo que es la clínica, la sintomatología, como saben, siempre se inicia en la infancia y luego en la adolescencia, y se va a caracterizar siempre porque el niño está expuesto a un alergeno. Entonces, por eso que la rinitis alérgica va a ser estacional, que puede ser por el polen en determinadas épocas o puede ser perenne por los hongos, el moho, o si tiene una mascota en casa que bota mucho pelo, es por eso. Entonces, hay una triada sintomática bastante característica, que es primero el estornudo en salvas, ¿sí? Que es por la estimulación, como han visto en la fisiopatología, histaminérgica de las terminaciones nerviosas sensitivas de la mucosa nasal. Segundo, va a haber obstrucción nasal. ¿Por qué? Por la vasodilatación de los cornetes, se van a hacer los cornetes grandes y por edema vasógeno submucoso en el epitelio nasal. Es por eso que vemos que el alérgico tiene los cornetes bastante grandes, la hipertrofia de cornetes que llamamos nosotros. Luego tenemos la rinorrea acuosa, que es moco bastante fluido, que también lo conocemos como hidrorrea, que se va a producir por la extravasación intersticial. Se va a guiar, esa es la triada característica. También vemos frecuente que es el prurito nasal y el ocular. El prurito nasal lo que nos va a dar es una marca bastante característica que es, como pueden ver, en el vestíbulo nasal una línea que lo llamamos el saludo del rinítico, ¿sí? El saludo alérgico. Ahí vamos a notar que hay una línea que se marca en el vestíbulo nasal. Entonces, como pueden ver en la imagen, lo que vemos es una coloración blanquecina, el cornete está edematoso, como ven hay mucosidad transparente que la conocemos como hidrorrea. Muy bien, entonces como se dijo, lo que nos va a dar procesos alérgicos son los hongos, los ácaros, las cucarachas que también se ha visto bastante, el gato que bota bastante pelo y también los perros, las mascotas en casa. Sus exámenes, para mayormente nos vamos a guiar la rinitis alérgica porque es característica por los síntomas. Pero si la persona pide o ustedes desean saber mayormente a qué es alérgico, que les va a parecer que siempre es alérgico a los ácaros, a los hongos, al polvo, a la humedad, pueden pedir su skin test, que se realiza generalmente en el antebrazo,
que le van a introducir extractos de alergenos por vía percutánea y su diagnóstico es del 97 al 99%. Un examen de inmunoglobulina E, que es el RAS, que es bastante más caro, también nos va a ayudar, y la eosinofilia periférica y local, mayormente en un 10%. Entonces, el tratamiento siempre vamos a ir de la mano, uno, con la educación al paciente, así como tratamiento farmacológico. Siempre hay que decirle a la mamá que el niño no puede tener en su cuarto peluches, que no puede tener contacto con el animal, que no puede estar en un lugar donde hay mucho polvo o mucha humedad. Si no vamos de la mano con el tratamiento con la familia, en los cuidados ambientales, no vamos a tener mucho éxito en lo que es una buena respuesta al tratamiento. ¿Sí? También tenemos que tener en cuenta que el 80% de los pacientes asmáticos padecen de rinitis y el asma y la rinitis alérgica tienen su proceso inflamatorio común. Ahora, la rinitis alérgica puede complicar si el tratamiento del asma. Eso sí se ha visto. Entonces, iniciando con su tratamiento en niño menor de 12 meses, sus antihistamínicos, cetiricina. Hasta los 23 meses, o sea, hasta los 2 años, seguimos con el tratamiento bioral. A los 2 a 5 años podemos ya iniciar también con loratadina, acelastina, que no hay acá, pero acá tenemos un corticoide nasal que viene, que es olopatadina con mometasona. Antes había lo que era celastina con mometasona, pero ya no hay el spray nasal acá. Ahora tenemos la mometasona, su corticoide nasal, junto con el antihistamínico nasal, que es olopatadina, ¿sí? Que a partir de los 2 años lo podemos usar. Luego tenemos de los 6 a los 11 años, igual ya podemos utilizar todo lo que son los sprays nasales con sus antihistamínicos, cetiricina, fexofenadina y loratadina. Y mayores de 12 años, igual ya puede tener el mismo tratamiento. Entonces, recuerden que el tratamiento con corticoide nasal es mínimo 90 días de uso diario y continuo, si no, no va a haber un buen tratamiento. Segundo, siempre iniciamos con antihistamínicos de la mano con el spray nasal. El spray nasal nos va a tener un efecto recién después de los 15 días de uso diario continuo. Es por eso que damos de la mano el tratamiento vía oral y a los 15 días podemos retirar el antihistamínico vía oral y ya lo dejamos con el spray nasal para que nos ayude a controlar los cuadros riníticos alérgicos. Bien, tenemos los tumores nasosinusales que son poco frecuentes. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Evaluando. El niño puede venir por sangrado nasales, que se llama autolimitar, por cuadros de rinosinusitis crónica. ¿Por qué? Por la obstrucción nasal que presenta. Ya cuando es un cuadro muy avanzado, vamos a notar deformidades en lo que es la cara. Entonces, si vemos, por ejemplo, que hay un tumor violáceo en un niño de 15 años que me viene sangrando esporádicamente y en abundante cantidad, varón, edad de 15 años, vemos ahí un tumor violáceo y estamos pensando en un nasoangiofibroma, que es lo más común que se puede encontrar en un joven. ¿Sí? Luego tenemos los pólipos, que es más difícil, pero sí se ha visto. Entonces, todos estos exámenes, primero su endoscopía nasal, hacemos su tomografía y ya sabemos que de todas maneras el tratamiento es quirúrgico. Es una cirugía endoscópica nasosinusal, retiramos la tumoración, patología y el paciente ya va a estar respirando mucho mejor. Pero después siempre sus controles cada 3 meses, luego cada 6 meses o anuales de endoscopía nasal. Bien. Ya entrando a otro tema, que también lo pueden ver en algunas veces, que es el estridor en la edad pediátrica. Entonces, vamos a definir el estridor como un sonido respiratorio de tono variable que es producido por un flujo turbulento de aire en zonas de vía aérea con un calibre bastante disminuido. Entonces, tenemos el estridor en la inspiración, que suele ser esto va a ser supraglótico y durante la expiración es obstrucción de la vía aérea intratorácica. Entonces, el estridor también puede ser agudo, que puede estar relacionado a causas inflamatorias o cuadros infecciosos o crónicos por problemas de la anatomía o funcionales. Para valorar la vía aérea, en el neonato lo más común que vamos a ver es la laringomalacia. En las formas leves
el simple examen ambulatorio, la fibrolaringoscopía flexible, que de todas maneras lo hacemos en sala, y cuando el estridor es bastante severo hay que explorar la vía aérea bajo anestesia. Igual, o sea, en niños no nos va a tolerar una fibrolaringoscopía, entonces siempre es en sala de operaciones. Entonces la laringomalacia, que es la más común, es una anomalía congénita laringia. Tenemos los síntomas que aparecen en la primera semana de vida y entre las 2 y las 18 semanas, y el tratamiento es conservador, hay que observarlo. En la laringomalacia más que todo lo observamos. La estenosis subglótica, que podemos tener la congénita y la adquirida. La adquirida es por una intubación prolongada y la congénita por una incompleta recanalización del lumen cricoideo y traqueal. Tenemos la membranosa y la cartilaginosa. El síntoma más frecuente que vamos a ver es el estridor bifásico. Las parálisis de cuerda vocal, que cuando son bilaterales siempre lo vamos a asociar con procesos neurológicos. Entonces, si hay un proceso neurológico, probablemente termine en traqueotomía. Cuando es unilateral, puede ser iatrogénico, también puede ser por una intubación prolongada, o también tenemos que estar lesionado el nervio laringio recurrente en alguna cirugía. Entonces, acá vamos a saber cómo va evolucionando, porque la mayoría tiende a compensar con la otra cuerda, la parálisis de cuerda vocal, entonces lo dejamos ahí. Tenemos la membrana laringia, entonces, que se cree que son resultado de la recanalización fallida o incompleta de la luz laringia durante su formación. Entonces, la mayoría van a ser glóticas, ocupan la parte anterior de la laringe, entonces, y se pueden asociar a anomalías cardiovasculares y cromosómicas. Tenemos también los traumatismos nasales, que no son tan comunes, mayormente en los niños. En los niños hay que tener bastante cuenta de que como todavía no se ha osificado bien lo que es los huesos, es más difícil que tengan fracturas al golpearse. Mayormente que quedan en contusiones, se inflama, pero máximo podría llegar a una fisura, pero no es muy común que hagan una fractura. Entonces el niño les va a llegar a emergencia, va a llegar inflamado, puede presentar sangrado o no, entonces lo primero que debemos concentrarnos es en detener el sangrado nasal. A ver si necesita, si controla con gasas con lidocaína con epinefrina, sino o a presión, le colocamos, hacemos dígito presión en la nariz, si no para ya lo que hacemos es taponarlo. Luego pedimos su radiografía de huesos propios de la nariz y vemos si es que si hay una fisura o si realmente hay una fractura de huesos propios de la nariz. Todo niño, la reducción de fractura se hace en sala de operaciones y luego va a casa con su yeso y si se amerita tapón con tapón, y a los 7 días retiramos lo que es la férula de yeso. Ahora, epistaxis, como saben, epistaxis es todo sangrado de la nariz. Tenemos en los niños, las causas son por golpe, segundo porque se están hurgando la nariz con el dedo, por eso son también traumáticas, por cuerpos extraños en la nariz, sequedad nasal por procesos riníticos alérgicos, inflamatorios también, y los tumores, que ya le hemos dicho que es poco común. Causas sistémicas, leucemia, la púrpura trombocitopénica, problemas de coagulación, fragilidad capilar, que tiendan a tener telangiectasias, enfermedades granulomatosas. Al examen clínico lo que vamos a ver es sangrado nasal anterior. En los niños, mayormente los sangrados nasales son en el plexo de Kisselbach. Vamos a ver, nosotros cuando veamos, vamos a ver que ahí tiene unas varices que pueden ser grandes, que hacemos una electrocauterización, o pueden ser pequeñas, que hacemos una cauterización química con nitrato de plata al 50%. Algo que es muy raro es que no encontremos el punto de sangrado. Entonces hacemos una endoscopía nasal y algunas veces vamos a encontrar las varices detrás de la cola del cornete inferior o a la altura del cornete inferior. Sangrado que viene el niño, lo que vamos a hacer primero es digitopresión. No con la cabeza hacia arriba, porque si no la sangre va hacia atrás, se va a irritar la garganta y va a comenzar a toser, sino baja la cabeza y hacemos presión. Entonces, como vamos a ver acá en la imagen,
vemos que el sangrado está en el plexo de Kitzelbach. Lo que vamos a hacer es con un hisopo con nitrato de plata al 50%, cauterizar toda la zona donde está las varices. Y el niño se va a casa con sus antihistamínicos. Si vemos que es un sangrado bastante profuso, que está sangrando bastante, no logramos ver el punto de sangrado, en ese momento lo que vamos a hacer es un taponamiento nasal, ¿sí? Puede ser si tenemos gasa parafinada, ingresamos con Gelonet, si no, con una mecha nasal de abajo hacia arriba, ocupando todo el espacio nasal. Y a los 5 días retiramos el tapón, ya vamos a poder ver mejor el punto de sangrado y se ve si se hace una electrocauterización o una cauterización química. Luego tenemos los cuerpos extraños, que los niños se pueden introducir, lo que hemos visto, los bolitas de los aretes, lo que se introducen también es tecnopor, en el conducto auditivo externo. También tenemos que se introducen en las fosas nasales, que eso puede causar una sinusitis porque la mamá no se da cuenta y el niño viene ya porque él tiene moco verde, mal olor en la nariz, que hacemos la extracción. Si no se puede en consultorio, en sala de operaciones, en la orofaringe también las espinas, los huesos pequeños, ¿sí? Y en la vía aérea, que ya entramos ya a los cuadros de a sala de operaciones de emergencias, ¿no? Entonces tenemos lo que son los animados e inanimados. Lo que es inanimados tenemos también el algodón del hisopo, papel, también plantas que algunas veces las mamás quieren curar el oído y le introducen lo que son hierbas, o también podemos tener lo que es cucarachas, polillas que también se pueden extraer. Tenemos en la orofaringe los cuerpos extraños también. En niños todo es en sala. Tenemos las espinas, si es un adolescente también ya nos puede colaborar, lo extraemos por consultorio. Y acá, como pueden ver, las pelotitas de Tecnopor que los niños se introducen en la nariz. Luego entramos a traumas otológicos por accidentes en niños politraumatizados. Lo que va a presentar mayormente es un ruido en el oído, disminución de audición porque puede haber sangrado o porque ya sangra del oído y está contaminado y viene por otorrea. Entonces, lo primero que tenemos que ver es cómo está el conducto auditivo, cómo está la membrana timpánica. Entonces tenemos en el conducto auditivo externo, porque el niño se ha golpeado en algún momento o se tiende a rascar, a manipular, puede hacer un otohematoma. Entonces vamos a ver, como pueden ver en imagen, todo el hematoma. No podemos dejar mucho tiempo porque si no, el hematoma por compresión lo que va a hacer es destrozar y se va a comer el cartílago. ¿Sí? Entonces lo que hay que hacer es drenar el oído, hacer un corte, drenar, colocar un dren y luego hacer compresión. Se puede colocar yeso, se puede colocar puntos con hilos o un vendaje alrededor de la cabeza haciendo presión en la oreja para que no pueda rellenarse, porque esto puede otra vez llenarse y hay que volver a drenarlo, y siempre con su antibiótico bioral. Tenemos heridas a laceraciones en el pabellón de CAE que se pueden hacer también por manipulación con cuerpos extraños, con el hisopo o por algún golpe. Entonces limpiamos su tratamiento tópico y sus evaluaciones. Congelaciones es más difícil, y también quemaduras, hay que ver el grado y la extensión que está dentro del conducto auditivo externo, compresas húmedas y colocar una gasa parafinada que también trae antibiótico para que no se infecte. En el oído medio, la perforación timpánica también por el uso también de hisopos, por algún golpe, alguna cachetada que algunas veces le dan. Y el barotrauma, que es por ruidos muy fuertes, como pueden ver, se congestiona la membrana timpánica, va a presentar dolor, va a presentar disminución de audición, tinnitus. Entonces ahí se pueden dar antiinflamatorios o también podemos dar corticoide vía oral y hacer su examen de audición. Y hacemos el examen de audición de inicio, luego a los controles a los 5 días y a los 15 días. En lo que es la perforación timpánica, el cuidado que hay que tener es, uno, si se da tratamiento antibiótico y no puede ingresar nada de líquido al oído. ¿Por qué? Porque recuerden que el líquido tiene bacterias y esto nos puede causar cuadro infeccioso. Y recuerden de que ya cuando hay una perforación timpánica, el oído medio ya queda expuesto a toda la contaminación ambiental. En el oído interno,
Lo que ya vemos con lo que es la tomografía son la fractura de peñasco, hay que ver si está longitudinal transversal. Lo que vamos a ver característico de una fractura de peñasco es atrás en la parte retroauricular, vamos a ver que está morado, una equimosis. Entonces, esto mayormente el diagnóstico es por su tomografía. Entonces, ahí hay que ver cómo está la fractura y se mantiene tratamiento expectante. Si es que ya hay parálisis facial, ya entramos con neurocirugía. Y el implante coclear, lo que es, ¿cuáles son los criterios? Mayormente que el niño sea, eh, no tenga ninguna enfermedad neurológica. ¿Para qué? Para que nos pueda responder a lo que es la terapia, que de todas maneras se va a necesitar al momento de colocar el implante coclear. Segundo, que el niño haya sido estimulado desde pequeño, ¿sí? Que haya utilizado de repente un audífono, que se le haya educado. ¿Para qué? Para que sea más fácil lo que es la, la terapia con la que va a continuar también después de haber colocado el implante coclear. Los criterios, como se dice, niño que no tenga ninguna enfermedad neurológica, niño que haya sido estimulado, que esté formado el oído, que se haya estudiado por tomografía, sus potenciales evocados y que sabemos que sí nos va a responder, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta? Muy bien, si no hay ninguna pregunta, la clase ya se le envía a su delegado y ha sido, también se le ha enviado